la formación del pasado simple, ya habíamos dicho entonces que puede ser afirmativa, sujeto, el verbo principal en pasado y el predicado. Ejemplo de ello, por ejemplo, She talked with Nancy last night. Ella habló con Nancy anoche. El sujeto es she, el verbo principal es talk, que como estamos en la forma afirmativa, el pasado sería talked. With Nancy last night sería el predicado, que es el que le da el sentido a la oración. Last night sería entonces la frase que me indica específicamente cuándo sucedió esto. Entraría dentro de las frases de tiempo determinado. Luego el otro ejemplo, they watched this movie. Sujeto they, ellos. Watched es el verbo principal en pasado. El verbo principal es watch, observar, que en pasado sería watched. Y this movie, el predicado. Ellos vieron o observaron esta película. Dense cuenta que a diferencia del ejemplo anterior, pues acá no se le colocó ningún adverbio de tiempo, sino que ellos vieron esta película, pero no me especifican si fue anoche, hace meses, hace años o nada por el estilo. Es decir que el uso de adverbios de tiempo, que fueron los 3 que vimos anteriormente, no es obligatorio, sino que me ayudan a entender mejor la oración. Para la forma negativa e interrogativa, entonces ya establecimos que el verbo principal, a diferencia de la afirmativa que va en pasado, en la negativa e interrogativa el verbo va en presente, porque ya el pasado me lo da el verbo auxiliar did. Entonces, para una negación va el sujeto, did not, el verbo en presente y el predicado. Albert did not buy food. Albert no compró comida. Albert es el sujeto, did not es el auxiliar en negativo y buy sería el verbo en presente. We didn't see that TV show. Nosotros no vimos ese show de televisión. Nosotros el sujeto, didn't o did not. Did not y didn't es lo mismo, solo que el didn't es la forma abreviada del did not. Entonces ese sería el auxiliar en pasado y en negativo. Y sí sería el verbo principal, que se coloca, como ya vimos, en presente. Para una interrogativa, entonces, sabemos que primero se le coloca el auxiliar, que en este caso es did, luego el sujeto, luego el verbo del presente y por último el predicado. Did I drink all the wine? ¿Tomé yo todo el vino? El auxiliar did, sujeto I, drink es el verbo en presente y all the wine sencillamente que es el predicado, que recordemos que el predicado lo que hace es complementar la oración o darle mayor sentido. Did the package arrive yesterday? El paquete arribó ayer. Did el auxiliar, the package es el sujeto, arrive es el verbo en presente y yesterday es el adverbio de tiempo que me indica sencillamente el cuándo pasó. Repito nuevamente, cuando hablamos de la forma interrogativa, el verbo se usa en presente. Cuando hablamos de la forma negativa, el verbo se usa en presente, ya que en ambas formas tengo el auxiliar did, que es el que me indica que estamos hablando en pasado. Pero en la afirmativa, allí como no tengo auxiliar, el verbo principal